El autobús que cruzó el espejo. Amables oyentes, si creyeron que el caso de San Lorenzo del Monte era extraordinario, prepárense para una historia que desafía aún más los límites de lo comprensible. Hoy les voy a contar uno de los casos mejor documentados y a la vez más desconcertantes de los archivos policiales chilenos, un expediente conocido como Incidente Ruta 5A, que mantuvo perplejas a las autoridades durante más de 5 años y que sigue sin explicación hasta el día de hoy. Todo comenzó la noche del 12 de marzo de 2001, en el tramo norte de la carretera panamericana, esa larga y solitaria ruta que serpentea a través del desierto más árido del mundo. Un autobús de la empresa Turbus, con matrícula específicamente registrada, realizaba su recorrido regular entre Iquique y Antofagasta. A bordo viajaban 23 pasajeros, todos con sus boletos debidamente registrados, sus asientos asignados y sus destinos claros. Pero esa noche, el destino tenía otros planes para ellos. El conductor, don Miguel Ángel Soto, con 15 años de experiencia en la ruta y conocido por su puntualidad y responsabilidad, había hecho el viaje cientos de veces. Esa noche, según los registros de la empresa, todo parecía normal hasta el momento en que el autobús, un modelo moderno equipado con sistema de posicionamiento global, simplemente dejó de ser rastreado por los sistemas de monitoreo. No hubo llamadas de auxilio, no hubo señales de problemas mecánicos, no hubo nada que indicara una emergencia. En un momento aparecía claramente en las pantallas de control y al siguiente, la señal se desvaneció como si nunca hubiera existido. Lo que convierte este caso en algo verdaderamente extraordinario son los testimonios de otros conductores que circulaban por esa misma ruta esa noche. No fue uno, ni dos, sino múltiples reportes independientes que coincidían en describir un autobús fantasmas que aparecía y desaparecía en el camino, cuyos pasajeros parecían estar congelados en el tiempo, inmóviles, con expresiones faciales estáticas, como figuras de cera en una vitrina. Uno de los testigos confiables fue un camionero con 20 años de experiencia en esa ruta, un hombre llamado Rodrigo Sandoval, quien declaró bajo juramento haber visto el autobús atravesar literalmente una duna de arena antes de desaparecer por completo. Su declaración fue inicialmente descartada por los investigadores, considerándola producto del cansancio o de un espejismo del desierto, hasta que otros 3 conductores independientes, en diferentes puntos de la ruta, reportaron experiencias similares en el mismo lapso de tiempo. La investigación oficial, dirigida por el detective Carlos Mendoza de la Policía de Investigaciones de Chile, pronto reveló anomalías que no tenían explicación lógica. Las cámaras de seguridad de los peajes mostraban al autobús pasando normalmente por el control número 32, pero en el siguiente peaje, a solo 50 kilómetros de distancia, el vehículo nunca aparecía en las grabaciones. Era como si el autobús y sus 23 ocupantes simplemente hubieran dejado de existir durante ese tramo del viaje, ese tramo que normalmente toma 45 minutos en recorrer. Los documentos desclasificados en 2016, después de una larga batalla legal impulsada por familiares de los desaparecidos, muestran que se realizaron experimentos científicos exhaustivos en la zona donde desapareció el autobús. Equipos técnicos de la Universidad de Chile detectaron perturbaciones magnéticas anómalas y algo que describieron como distorsiones temporales leves en el área exacta donde los testigos reportaron las desapariciones del autobús fantasma. Los investigadores académicos hablaban entre ellos de un punto de ruptura dimensional, aunque este término fue cuidadosamente censurado en los informes públicos que se entregaron a las familias de las víctimas. El detective Mendoza, en sus notas personales que hemos podido consultar, describía la frustración de la investigación. La pista parecía llevar a un callejón sin salida. Cada testigo aportaba un detalle que contradecía las leyes de la física que conocemos. En una entrada particularmente reveladora, escribió, es como si el autobús hubiera entrado en una zona donde las reglas de nuestra realidad no aplican, donde el tiempo y el espacio se comportan de manera diferente. El caso tomó un giro aún más misterioso cuando, a partir de 2003,
comenzaron a aparecer reportes de personas que afirmaban haber visto el autobús fantasma circulando por caminos secundarios, siempre de noche y siempre en condiciones de neblina. Lo más extraño de estos avistamientos era que algunos testigos decían haber reconocido entre los pasajeros a personas que habían desaparecido años antes en otros incidentes similares en diferentes partes de Chile, personas cuyos casos estaban archivados como resueltos sin explicación. En 2010, un grupo de arqueólogos que trabajaba en una investigación geológica en el desierto de Atacama encontró restos de neumáticos y fragmentos de vidrio que coincidían exactamente con el modelo del autobús desaparecido. Sin embargo, cuando se realizaron las pruebas de datación en laboratorios especializados, los resultados mostraron algo que los científicos no podían explicar. Algunos fragmentos parecían tener décadas de antigüedad, mientras otros mostraban signos de envejecimiento acelerado que no correspondían a su tiempo real de exposición a los elementos. Los análisis de suelo realizados en el área del hallazgo mostraron niveles elevados de partículas metálicas que no correspondían a ningún mineral conocido en la región. Físicos teóricos consultados discretamente durante la investigación sugirieron de que se hubiera producido un evento de teletransportación accidental, aunque esta teoría, como pueden imaginar, nunca fue oficialmente reconocida ni incluida en los reportes policiales. El gobierno chileno, hasta el día de hoy, mantiene una vigilancia discreta pero constante en la zona. Se han instalado equipos de monitoreo avanzado que continúan registrando anomalías periódicas. Los últimos reportes no públicos, obtenidos mediante solicitudes de transparencia, indican que siguen produciéndose eventos menores similares, aunque de menor intensidad, generalmente durante las noches de luna llena y en condiciones específicas de humedad y temperatura. Uno de los aspectos más inquietantes que surgió durante nuestra investigación fue el descubrimiento de patrones comunes con otros casos similares en América Latina. Al comparar los reportes del autobús chileno con desapariciones misteriosas en Argentina y Perú, encontramos coincidencias alarmantes en las descripciones de testigos, en las lecturas de los equipos de medición y características de los lugares donde ocurrieron los eventos. En todos estos casos, las desapariciones ocurrieron en áreas con características geológicas específicas, cerca de fallas tectónicas activas y en zonas con alto contenido de minerales ferromagnéticos. Además, en la mayoría de los incidentes, los testigos reportaron haber visto nieblas plateadas o distorsiones en el aire similares a las descritas en el caso de San Lorenzo del Monte. Las familias de los desaparecidos del autobús chileno han formado una organización que busca respuestas, presionando tanto al gobierno como a la comunidad científica para que se realicen investigaciones más profundas. Aunque han logrado algunos avances en términos de transparencia, la verdad completa sobre lo que sucedió esa noche de marzo sigue siendo un misterio que se niega a ser resuelto. María Elena Pizarro, hija de una de las pasajeras desaparecidas, nos contó en una entrevista exclusiva cómo ha vivido estos años de incertidumbre. Cada vez que veo un autobús similar en la carretera, mi corazón se detiene. Sé que es imposible, pero no puedo evitar mirar las ventanas, esperando ver el rostro de mi madre. Es una tortura que no le deseo a nadie. Este caso, amables oyentes, junto con otros documentados en diferentes partes de América Latina, sugiere fuertemente la existencia de puntos débiles en nuestra realidad. Lugares específicos donde las leyes de la física que conocemos parecen comportarse de manera errática e impredecible. Lugares donde el velo que separa nuestra realidad de otras posibles realidades se vuelve particularmente delgado, permitiendo que ocurran eventos que desafían toda explicación convencional. La pregunta que nos queda, después de analizar todos estos documentos y testimonios, es tan simple como aterradora. ¿Cuántos otros casos como este han ocurrido sin que nos enteremos? ¿Cuántas personas han cruzado accidentalmente estos umbrales dimensionales sin posibilidad de regreso? Y lo más importante, ¿existe alguna manera de predecir o prevenir estos eventos? ¿O estamos completamente a merced de fuerzas que ni siquiera comprendemos?
Permanezcan con nosotros, amables oyentes, porque en nuestro próximo capítulo les contaremos sobre un caso ocurrido en Brasil que involucra un hospital psiquiátrico y unos espejos que reflejaban algo más que imágenes. Un caso que hará que cuestionen cada reflejo que vean a partir de ahora. La realidad, como estamos descubriendo, es mucho más frágil de lo que imaginábamos.